El 7 de junio de 2025, algo extraordinario ocurrió en las alturas de los Andes colombianos. En el humilde pero poderoso santuario de Soracá, miles de peregrinos fueron testigos de un fenómeno sobrenatural que muchos describen como un abrazo directo del cielo. En medio del rezo del Santo Rosario, cuando el mundo parecía sumido en el caos de las guerras, el odio y la desesperanza, la Virgen de la Esperanza se manifestó una vez más. Mientras el mundo sigue temblando ante la violencia desatada en Ucrania y Gaza, mientras los valores parecen derrumbarse y la humanidad se aleja cada vez más de Dios, desde este rincón sagrado de Colombia surge un llamado urgente, claro y lleno de amor. Un mensaje celestial revelado al Padre Álvaro Puerta, sacerdote ya conocido por haber profetizado en 2016 la pandemia que estallaría años después con el COVID-19. Y es que cuando el cielo habla, no lo hace con fechas, pero sí con una urgencia que retumba en el alma. El Padre Puerta lo sabe y lo siente. Los mensajes marianos no siguen calendarios humanos, pero llegan en el momento justo. Para quien tenga oídos abiertos, fe viva y corazón dispuesto. Este mensaje, más poderoso y directo que los anteriores, no es una amenaza, sino un grito de amor maternal, una advertencia, sí, pero también una promesa. El mal no prevalecerá, porque yo estoy con vosotros. Antes de continuar, si sientes que este mensaje toca tu corazón, te invitamos a apoyarlo. Dale un me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete a nuestro canal. Esta red de fe que estamos formando puede cambiar vidas y tal vez también salvarlas. Ahora sí, acompáñanos a descubrir paso a paso el contenido completo del mensaje de la Virgen del 7 de junio, los signos sobrenaturales que lo acompañaron y cómo esta revelación se enlaza con las grandes tragedias y guerras que ya están ocurriendo. Porque lo que está en juego no es otra cosa que el destino espiritual de la humanidad entera. En el año 2016, cuando la humanidad aún dormía sobre la falsa seguridad del progreso y la ciencia, el Padre Álvaro Puerta alzó su voz. No hablaba por sí mismo, sino como eco de un susurro que descendía del cielo. A través de una visión intensa, recibió la advertencia de una pandemia mundial. No era una predicción cualquiera, era un llamado al arrepentimiento ante una generación que había profanado el nombre de Dios, que ya no temía ofender lo sagrado y que había convertido la blasfemia en costumbre. Pero pocos escucharon. El mensaje fue ignorado, incluso ridiculizado. Y sin embargo, llegó el año 2020 y con él el azote silencioso del coronavirus. Las ciudades se detuvieron, los templos cerraron sus puertas y la muerte caminó entre nosotros. Fue como si la humanidad, rebelde y autosuficiente, hubiera sido puesta de rodillas para recordar su fragilidad. La profecía del Padre Puerta no era una casualidad, era el cumplimiento de una advertencia celestial que había sido dada y desoída. Lo más inquietante no fue el cumplimiento en sí, sino la verdad que traía consigo. El cielo habla, y lo hace a través de instrumentos humildes cuando el mundo ya no quiere escuchar a Dios. Desde entonces, el Padre ha seguido recibiendo mensajes, y el último, revelado en junio de 2025, no solo es más urgente, sino que encierra una gravedad que hiela el alma. Las palabras de la Virgen no dejan espacio a la indiferencia. Una nueva tragedia está a punto de manifestarse, y esta vez los signos serán tan visibles como imposibles de ignorar.
Pero si Dios advierte, también prepara, no abandona a sus hijos en la oscuridad, sino que los conduce hacia el lugar donde la luz aún se manifiesta con fuerza. Ese lugar existe, está vivo y se ha convertido en un faro para miles de almas que buscan refugio, sanación y sentido. Allí, entre montañas que parecen tocar el cielo, ocurren milagros que ningún médico puede explicar y mensajes que no nacen del mundo, sino que lo trascienden. Allí, donde lo sobrenatural es cotidiano, comienza el siguiente capítulo de esta revelación. Entre las montañas sagradas de Soracá, donde el viento sopla con un silencio que no es ausencia, sino presencia divina, se levanta un santuario que no fue construido por la grandeza de los hombres, sino por la voluntad de lo alto. A ese lugar no se llega por casualidad, se es llamado. Quienes cruzan sus senderos no lo hacen únicamente con los pies, sino con el alma desgastada en busca de consuelo, sanación o simplemente una señal de que el cielo no ha olvidado a la tierra. Allí, en ese rincón escondido de los Andes colombianos, el velo entre lo humano y lo celestial se ha vuelto delgado, casi transparente, lo que en otros lugares parecería increíble. Allí ocurre con una frecuencia que desconcierta incluso a los más escépticos, cuerpos enfermos que se levantan, almas oprimidas que se liberan, lágrimas que dejan de ser de dolor para convertirse en gratitud. Son milagros, sí, pero no son espectáculo. Son huellas de una presencia viva, activa y maternal que obra sin necesidad de cámaras ni titulares. Todo en Soracá sigue un ritmo que no nace de la improvisación, sino de un orden que parece marcado desde el cielo. Cada semana es un compás espiritual donde la gracia desciende con una cadencia precisa. Los jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, las puertas del santuario se abren para la misa de oración. No es una misa más. Es un momento sagrado donde las manos del sacerdote se posan una a una sobre los enfermos, invocando una curación que no nace del hombre, sino de Dios. Quien ha asistido lo sabe. No se trata solo de orar, sino de entrar en un campo de fuerza donde lo invisible se hace carne. Los viernes, la atmósfera cambia, la luz es más densa, el ambiente más tenso, porque es el día dedicado a la liberación y el exorcismo. Allí se libra una batalla directa entre el bien y el mal, y el sacerdote, como escudo del rebaño, se enfrenta sin temblar a presencias que buscan devorar lo que queda de fe en los corazones heridos. No es para curiosos, es para valientes, y para aquellos que saben que detrás de muchos dolores hay cadenas que solo lo sobrenatural puede romper. Los sábados, la esperanza vuelve a florecer. En la mañana, el Santo Rosario eleva a los presentes como incienso puro. Por la tarde, la gran misa de sanación transforma la tristeza en gozo. Es en ese instante donde se han registrado los milagros más sobrecogedores, cuando la Virgen parece caminar entre los bancos y posar sus manos invisibles sobre los que lloran en silencio. Nada queda oculto bajo su mirada. Pero hay un día que se distingue entre todos. El primer sábado de cada mes, el cielo mismo parece abrirse sobre Soracá, no solo por la llegada del mensaje celestial que recibe el Padre Álvaro, sino por un fenómeno que ha desconcertado a científicos, asombrado a los fieles y confirmado a los creyentes: la danza del sol. Al igual que ocurrió en Fátima, el astro rey gira, cambia de colores, palpita con una fuerza que no quema, pero sí transforma. Y miles de personas, con lágrimas en los ojos,
contemplan cómo lo imposible se vuelve real. Es el signo que confirma que las palabras no vienen de la tierra, sino del cielo. Nadie puede salir de Soracá siendo el mismo. Allí no solo se recibe un mensaje, allí se experimenta un encuentro, porque lo que sucede no es tradición ni rito vacío, es un diálogo directo entre una Madre Celestial y sus hijos, que aún en medio del dolor se aferran a la única esperanza que no falla. Durante el rezo del quinto misterio del Santo Rosario, mientras el eco de las Ave Marías llenaba el aire como un cántico que unía la tierra con el cielo, algo cambió en el ambiente. Los peregrinos lo sintieron sin necesidad de palabras, una presencia dulce, envolvente, poderosa, como si el cielo mismo hubiese descendido en medio de ellos. El padre Álvaro, con el rostro bañado en una luz serena, pidió a todos que se pusieran de pie. La Virgen ya estaba allí. Fue entonces cuando el velo invisible entre lo espiritual y lo visible se rasgó y se oyó el mensaje. No con estruendo, sino con la delicadeza de una madre que conoce el peso exacto de cada palabra sobre el corazón de sus hijos. Con voz que no retumba, pero transforma, la Virgen de la Esperanza habló. Mis manos os bendicen, mis labios os dicen cuánto os amo, mi corazón de madre palpita por la presencia de mis pequeños. No se trataba solo de un mensaje, era un abrazo, una certeza maternal extendida como un manto sobre todos los que estaban allí, quebrados por dolores, sedientos de consuelo. Sus palabras no fueron vagas ni simbólicas, fueron afirmaciones firmes. Estoy con vosotros, el mal no prevalecerá, el mal lo tengo sometido. Y con una dulzura que solo una madre que ha visto llorar a sus hijos puede transmitir, añadió: no os abandono, vosotros estáis siempre conmigo. La promesa no fue solo espiritual, fue tangible. Dijo que muchos serían sanados ese mismo día, no como una prueba para alimentar la vanidad de nadie, sino como un gesto de ternura divina, como signo vivo de que el cielo está actuando con urgencia. Era un milagro prometido y ofrecido, no por mérito humano, sino por misericordia pura. Aquellos que habían llegado cargando enfermedades, penas y cadenas invisibles, recibieron allí, en medio del rezo, una caricia celestial que comenzó a transformar sus vidas. Pero tras ese océano de amor, vino también una advertencia, no para infundir miedo, sino para preparar el alma. El padre Puerta explicó con voz grave que, junto con las bendiciones, la Virgen había compartido una visión que no todos podrían soportar. Un velo se levantó y tras él, una gran tragedia natural se dibujaba en el horizonte del tiempo. No se habló de fechas, porque ella no habita el tiempo humano, pero sí de inminencia, como cuando el viento cambia antes de la tormenta. Sin embargo, en medio de esa revelación, la esperanza no fue retirada. Al contrario, fue elevada a su punto más alto. La Virgen no solo anunció lo que viene, sino que juró protección sobre sus hijos. Una frase quedó grabada en el corazón de los presentes como fuego silencioso. Ningún ser humano perecerá. Sí, se sentirá el temblor. Sí, la naturaleza se sacudirá con fuerza. Pero su promesa fue clara. Ella intercederá para que el dolor no se convierta en muerte. Como escudo entre el cielo y la tierra, María volverá a extender su manto, y lo que debería destruir será detenido. Lo que debería aplastar será transformado, porque donde el mal intenta abrirse paso, la luz de la Madre se antepone. No fue una ilusión ni un consuelo piadoso. Fue una advertencia santa, acompañada por una promesa más poderosa que cualquier tormenta. El mensaje de ese día no fue solo escuchado, fue vivido.
sentido en cada lágrima, en cada mirada elevada al cielo, en cada corazón que supo, en silencio, que algo más grande que el miedo estaba presente. Era el amor de una madre, protegiendo lo que aún puede ser salvado. Mientras las palabras de la Virgen aún flotaban en el aire como un perfume invisible, el padre Álvaro dirigió su mirada al cielo. No estaba solo. Quienes tienen el don de la visión espiritual comprendieron que lo que se reveló ese día no era un hecho aislado. Era una pieza más en el tejido oculto de un plan celestial que se viene desplegando desde hace décadas y que en este momento, ante el umbral de un cambio global, se manifiesta con una fuerza sin precedentes. La aparición de la Virgen en Soracá se entrelaza con otras señales enviadas desde el cielo, conformando una red de advertencias, promesas y llamados a la conversión que abarca todo el planeta. Uno de los ecos más cercanos de esta revelación se produjo tan solo días antes, el 27 de mayo de 2025, cuando San Miguel Arcángel se apareció a otra alma elegida. La coincidencia no es casual. En ambas manifestaciones se anunció una protección especial sobre los más inocentes, los niños, los ancianos y todos aquellos que se hayan preparado espiritualmente para los tiempos que se avecinan. No se trata de privilegios ni de méritos humanos, sino de la gracia que se derrama sobre quienes han mantenido la lámpara encendida en la noche más oscura. Allí donde el peligro crece, el cielo responde con un escudo, no uno de piedra o acero, sino uno mucho más potente, una luz espiritual que emana desde el alma misma, una irradiación luminosa que no puede ser vista por los ojos carnales, pero que las fuerzas de las tinieblas reconocen y temen. Esa luz es la señal de los que están marcados por la fe viva, por la oración perseverante, por la entrega silenciosa al amor de Dios. En medio de la oscuridad, ellos serán antorchas que arden sin consumirse, y por ellos muchos otros serán salvados. El mal, al ver esa luz, retrocederá, no porque no quiera atacar, sino porque no podrá. Las legiones demoníacas, ya desplegadas sobre la humanidad, buscan con furia devorar lo poco que queda de inocencia, pero ante el resplandor de las almas consagradas, serán forzadas a retirarse. Es aquí donde se cumple la promesa de protección, no como una intervención mágica, sino como el fruto de una alianza sagrada entre el cielo y aquellos que no han renegado de su fe. Esta convergencia de mensajes no puede ni debe ser entendida como coincidencia. Es la revelación progresiva de un plan divino de salvación global, cuidadosamente conducido por la Virgen y ejecutado por los ángeles de Dios. No es un plan humano, ni responde a cálculos terrenales. Es la respuesta del cielo al desorden de la humanidad. Una respuesta que se manifiesta con ternura, con firmeza, con poder absoluto. Nada se deja al azar. Cada alma preparada, cada oración ofrecida, cada acto de fe en la oscuridad forma parte de esa estrategia celestial que busca preservar la vida, no solo del cuerpo, sino del espíritu eterno. Soracá no es un punto aislado en el mapa espiritual. Es uno de los pilares de este diseño divino, así como otros lugares santos en la historia fueron tocados por la gracia. Ahora esta tierra colombiana se eleva como un faro en la tormenta. Lo mismo sucede en otras latitudes, donde elegidos han recibido mensajes que, aunque diferentes en forma, coinciden en esencia. Todos apuntan a una misma verdad. Los tiempos son urgentes, pero el amor de Dios es más rápido que cualquier tragedia. Así, quienes hayan recibido estos llamados con el corazón abierto,
quienes no se burlen ni se cierren en el cinismo de este siglo, se convertirán en instrumentos vivos del bien. El cielo no actúa sin contar con la respuesta de los hombres, y esa respuesta, por pequeña que parezca, tiene peso eterno. Quien se une a este plan, aunque sea en silencio, en su casa, en su rincón oculto de oración, ya está participando de una batalla donde la victoria final está asegurada. En la bruma espesa que envuelve los días previos a la tragedia, el Padre Puerta alza su voz no con desesperación, sino con la serena firmeza de quien ha comprendido el lenguaje oculto de los signos celestes. La sacudida de la tierra no llega sola. Viene precedida por una tormenta que no nace del cielo, sino del corazón endurecido del hombre. Y es ahí, entre las ruinas del espíritu humano, donde el sacerdote señala una verdad dolorosa. El rostro de la tragedia se refleja también en las guerras que ensangrientan el mundo. Desde Gaza, el clamor de los inocentes perfora el silencio. No son simples estadísticas ni notas marginales en un noticiero. Son niños, pequeños cuerpos destrozados por el fuego de un odio ancestral que ha perdido toda humanidad. El Padre no suaviza sus palabras, ni las envuelve en ambigüedad diplomática. Denuncia la masacre con una autoridad moral que no pide permiso. Cada vida arrebatada en esa franja de tierra herida es una herida abierta en el costado del mundo. Israel, que por siglos fue reconocida como tierra prometida, aparece ahora, bajo la mirada dolida del sacerdote, como la tierra del dolor. No se trata de un juicio político, sino de una constatación espiritual. Cuando la promesa se tuerce por la espada, cuando la fe se disuelve en la violencia, la tierra pierde su santidad, las piedras lloran y los muros consagrados tiemblan, no por el estruendo de los misiles, sino por la ausencia del amor que alguna vez los habitó. En los campos congelados de Ucrania, donde la nieve cubre los cuerpos sin nombre, y en los pueblos olvidados de Rusia, donde las madres lloran en silencio a hijos que no volverán. El mismo drama se repite. Aquí no hay vencedores, solo víctimas. La violencia que se ejerce sobre los más débiles no tiene justificación ante el cielo. El Padre lo expresa sin rodeos. La guerra ya no es un conflicto de valores, sino un mercado cruel donde se trafica con la vida humana. La guerra es economía, no justicia, repite, y esas palabras caen como martillo sobre las conciencias. Pero en medio del caos, el sacerdote no se limita a señalar el mal. Él ora, se postra en la tierra, eleva el rosario como escudo y ofrece el primer misterio no por una causa abstracta, sino por el fin real, tangible y urgente de los conflictos. Su plegaria no es una fórmula vacía, sino un grito silencioso que atraviesa las capas del mundo visible y toca el corazón de lo invisible, porque la oración, cuando es hecha con fe pura, tiene el poder de mover lo que las armas no pueden. En ese mismo gesto de humildad, hace un llamado que pocos están dispuestos a escuchar: desarmar el alma. No se trata solo de cesar los disparos, sino de romper las cadenas internas del odio, del orgullo, del deseo de venganza, porque toda guerra comienza en el corazón, y si el corazón no cambia, el mundo seguirá sangrando, aunque se firmen tratados o se levanten nuevas murallas de seguridad. El Padre sabe que la paz verdadera no se impone, se cultiva, nace en lo secreto, en las decisiones pequeñas, en la renuncia silenciosa a la violencia cotidiana. Por eso, su clamor no es solo por las naciones en guerra, sino por cada alma que ha olvidado lo que significa amar.
Mientras las bombas caen, Él siembra oraciones. Mientras las estrategias de muerte se perfeccionan, Él invoca a los ángeles de la paz. Y aunque parezca un gesto débil ante la maquinaria del conflicto, en realidad es una de las acciones más poderosas del tiempo presente. La tragedia natural que se avecina, la tierra que tiembla, el cielo que se oscurece, todo ello son reflejos de un desorden más profundo. Pero aún hay esperanza. La oración del justo, cuando es elevada desde un corazón limpio, puede detener el juicio o suavizar su paso. Y esa es la tarea que el Padre asume con la solemnidad de quien no teme a la muerte, porque ha elegido servir a la vida eterna. Las campanas del cielo ya han sonado, no como melodía de júbilo, sino como un llamado grave, profundo, destinado a despertar las almas dormidas en un mundo que ha olvidado el lenguaje del espíritu. Las señales han sido dadas desde hace mucho, y los ecos de esas advertencias resuenan con fuerza creciente. Aquellos que han prestado atención lo saben. El tiempo de la indiferencia ha terminado. La memoria viva de la Salet aún sangra en el corazón de la historia. Allí, en medio del llanto de una Madre Celestial, el mundo fue avisado, no con ira, sino con compasión. Ella, la Reina del Cielo, intercedió por la humanidad, deteniendo la mano de justicia de su Hijo, no porque no fuese merecida, sino porque su amor de madre es más fuerte que la culpa de los hombres. Cada lágrima que derramó no fue simbólica, fue una súplica ardiente para que el hombre regresara antes de que sea demasiado tarde. La visión de Don Bosco vuelve ahora con una claridad inquietante. Las dos columnas que emergían en medio de la tempestad, una representando a la Eucaristía, la otra a María Auxiliadora, no eran simple consuelo de un soñador piadoso. Eran coordenadas celestes para los tiempos del caos, entre las olas que amenazan con engullir la barca de la Iglesia. La única estabilidad proviene de lo alto. El auxilio no vendrá de los grandes de la tierra, sino de aquella que, silenciosa y firme, jamás abandona. Sus palabras hoy no son nuevas, pero arden con nueva urgencia. No temáis, yo estoy con vosotros, no os abandono nunca. No son palabras poéticas, son un escudo para el alma, una promesa escrita en fuego divino. No se trata de consolar emociones, se trata de sostener corazones cuando todo lo demás se derrumba. Por ello, el llamado no puede ser postergado, no es opcional. El cielo exige acción inmediata, no en las plazas ni en los parlamentos, sino en los altares interiores de cada persona. Se pide una red espiritual viva, activa, unida no por cables ni por tecnología, sino por la fe compartida, por la plegaria encendida desde el alma. Una red que trasciende fronteras, lenguas y credos, una red que sostenga el mundo en su hora más oscura. Cada oración, por pequeña que sea, tiene nombre y dirección. Se invita a comentar por quién se reza, no como exhibición, sino como testimonio. El mal se combate con la espada del Espíritu, y el primer golpe de esa espada es la sinceridad del corazón que se atreve a clamar por los demás. El egoísmo debe caer, el silencio indiferente debe romperse, porque solo unidos, en una cadena invisible de amor orante, podremos resistir el embate que se avecina, rezar con fe, actuar con esperanza. No hay otra estrategia, no basta con rezar desde el miedo, hay que hacerlo desde la certeza de que la oscuridad no tiene la última palabra. Tampoco basta con actuar sin oración, porque la acción sin dirección divina es solo agitación vacía.
Se necesita un equilibrio sagrado, un corazón que se doblega ante Dios y unas manos que se alzan para servir a los hombres. Este es el tiempo de los valientes del espíritu, de aquellos que, sin ruido ni aplausos, entran en la batalla invisible por el alma del mundo, porque lo que se está jugando no es solo el futuro de la tierra, sino el destino eterno de millones, y ante esa realidad nadie puede mantenerse neutral. Quien ha recibido el mensaje ha sido llamado, y quien ha sido llamado debe responder con fe, con amor y con una urgencia que no admite descanso, porque cuando el cielo habla, los que escuchan deben convertirse en faros y los que dudan en buscadores de la luz. Ella no busca seguidores pasivos ni espectadores silenciosos. La Virgen María clama por colaboradores conscientes, activos, despiertos al llamado del cielo. En cada aparición, en cada susurro celestial, lo ha dicho con firmeza maternal, necesita de nosotros, no porque el poder divino dependa del ser humano, sino porque en su infinita humildad, el cielo desea que la salvación del mundo no sea una imposición, sino una obra conjunta entre la gracia y la libertad. En los escritos espirituales de Elizabeth Kindelman se revela con claridad el deseo ardiente del Inmaculado Corazón, que sus hijos se conviertan en antorchas de luz en medio de la oscuridad creciente. Allí, en silencio y oración, María enseña cómo participar activamente en su plan de salvación. Ella no pide grandes sacrificios, sino almas decididas, corazones que amen, labios que recen, voluntades que caminen sin rendirse. Nos recuerda que el mayor poder contra el mal no es la fuerza bruta, sino el amor ofrecido en la oración unida, perseverante, auténtica. Hoy, esa misma invitación se extiende a ti. No eres un rostro más entre la multitud. Tú has escuchado este mensaje porque tu alma ha sido llamada. La oración que guardas en el corazón puede ser el bálsamo para alguien que sufre, la defensa invisible para quien está a punto de caer. Por eso, si lo sientes en lo profundo, deja en los comentarios a quién dedicas tu oración. No es una simple interacción digital, es un acto de comunión espiritual, una chispa que puede encender la fe de otro. Te invito también a suscribirte a este canal, no como un gesto trivial, sino como un paso hacia una comunidad viva, donde la fe se transmite, la verdad se custodia y las revelaciones marianas encuentran eco. El tiempo que viene no será fácil, pero los que caminan en la luz nunca caminarán solos, y mientras nos preparamos para las próximas revelaciones del cielo, recibe esta oración con toda la fuerza de un amor que no conoce límites. Que Dios ilumine siempre tu camino. Nos vemos en el próximo video.